trabajar mejor este elemento que es la arcilla, del que nos hemos enamorado bastante en el transcurso de estas clases. Y les quiero mostrar cómo hacer esto, que es una estructura de esqueleto. Acá hay otro. Que se puede trabajar con distintos materiales y el alambre. Esto se puede utilizar para hacer una escultura antropomorfa. ¿Recuerdan alguna de las esculturas antropomorfas que mencionamos de Martha Corvin en el PPT que compartimos la semana pasada cuando analizamos su obra? ¿Se acuerdan del nombre de alguna? Antropomorfa. Había una muy llamativa que abría como alas, que era una escultura movible, que era Machi. Ya, que era una escultura antropomorfa, sin embargo, igual no era completamente figurativa, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta base para realizar algo similar a lo que vimos en Machi. A ustedes les entregaron entonces materiales para trabajar, que serían alambres de distintos grosores y alicates, ¿sí o no? Sí. Ya, súper. Entonces vamos a ver, voy a fijar la pantalla para ver si puedo ver qué es lo que están viendo. No, no puedo. Espérenme un cachito que voy a tratar de fijarme yo. Ah. Bienvenida, Lorena. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La Panchi y Carolina también están conectadas, aunque no estén con la cámara encendida. Igual, bienvenidas, chicas, al taller. Espérenme un cachito. Ya, comenzamos entonces, están con sus materiales en la mano, me imagino. A ver, yo no sé por qué, ahí está. Ahí está. Ahí. Ya. Entonces, ¿ahí me ven completa o ya me veían completa? Es que yo no me veía muy chiquita, entonces no veía qué es lo que estaba compartiendo con ustedes. Tenemos el alambre, por acá tengo, ¿ya? Voy a tratar de mostrarles las estructuras más simples para hacer, ¿de acuerdo? No tiene que quedar perfecto, ¿ya? Rompamos un poco esa exigencia de que tenemos que hacer las cosas perfectas a la primera porque no nos va a resultar a la primera. Lo más probable es que nos quede un mono medio deforme. Y tampoco estamos fijándonos en las proporciones de la academia. Si se fijan, el trabajo de Marta está un poco alejado de lo que es la escultura clásica. Así que tranquilos con eso. Entonces vamos a hacer una estructura base que es un esqueleto de alambre, pero no tiene por qué quedar una estructura base clásica. Entonces vamos a doblar la puntita de este alambre de esta forma. ¿El alambre grueso, Claudia? Que les resulte más fácil trabajar. Ya. Como estamos recién trabajando, con cualquiera de los dos que les resulte más fácil trabajar. Si alguien se puede manejar bien con el más grueso, sí, porque los dos grosores son moldeables, ya es un alambre galvanizado. Este es más grueso y este es más delgadito.
Y con ambos pude hacer una estructura, ¿ya? Así que tranquis. Doblamos entonces y fijamos más o menos la altura de las piernas. Ahí, y ahí doblamos. Siempre manteniendo la pinza fija y con el resto doblamos. La punta del pie la doblamos hacia adelante como si fuera una patita. Ahí, para. ¿Se fijan? Entonces la primera estructura que tenemos es pie. No sé si se alcanza a notar. Ahí voy a poner un fondo más oscuro que es mi... Profe, empecé por la cabeza yo. Vas a tener que hacerlo sola así porque yo estoy desde los pies. Ya, no, sí te escucho. Entonces, acá está la patita y aquí tenemos la cadera. Doblamos hacia abajo y subimos nuevamente. Nuevamente fijamos desde ahí y ahí. ¿Se fijan? El pie hacia adelante, la cadera hacia adentro y ahora sale el hombro. Nuevamente fijamos. Ahí tenemos una especie de hombro y ahí bajamos el brazo. ¿Ya? ¿Qué sería esto? Pucha, voy a tratar de poner un fondo oscuro. Ahí se ve. No sé si se alcanza a ver bien. No se ve mucho, profe. Ya miren. La patita adelante, Ya. Sí. la cadera, el hombro, brazo. Y cortamos, preferible que sobre, que falte, así que cortamos ahí el bracito. Total, si después no sobra, y es como medio cuerpo, ¿se fijan? Como una mitad de cuerpo. Y la patita para adelante, ahí. Ahí está de lado, vamos la patita para adelante, y ahí está. Ahora hacemos la otra mitad, exactamente el mismo tratamiento. Porque no vamos a hacer cabeza, porque en realidad Machi no tenía cabeza. Pero en caso de que quieran hacer cabeza es darle una vuelta nomás y fijar. Tomamos la punta, nuevamente la doblamos hacia adelante. Tratamos de darle la forma de un pie un poquito más alargado. Ahí, ahí que se me... Ahí, se mueve un poco. Ahí lo doblo hacia adelante. Tomo la medida de acuerdo al alambre anterior. Entonces ahí me guío para que quede, lo que sí tiene que quedar igual es un lado con otro, porque una pata más larga que la otra no nos va a impedir que se pueda parar bien este mono. Entonces ahí tomamos la pinza, y la base ahí, doblamos, ¿cierto? Volvemos a ver las distancias. ¿Cuánto es lo que va aquí para adentro? Y esta parece que me quedó un poquito más cortita y está bien. Volvemos a fijar la pinza en el mismo lugar donde está la cadera de la anterior. De hecho, podemos afirmar los dos ahí. Ay, que se me complica. Ya. Ahí. No. Y ahí. Luego tomamos el hombro y brazo. ¿Ya? Listo ahí. Fijo el hombro. Y el brazo. Cortamos como un poquito más abajo la cadera. Súper importante tener cuidado ahí con no apretarnos los dedos. Ya, siempre el autocuidado. Y aquí tenemos las dos estructuras base. ¿Ya? Las unimos y son las dos partes de este hombrecito. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, acá queda una mirando el pie para allá. Damos vuelta. Y ahí. Súper. ¿Con qué unimos esto? Podemos unirlo súper simple. Con cinta de papel.
masking. ¿Ya? Lo hacemos más delgado y hacemos una especie de como de calchuncho. Ya, tratamos de envolver ahí la base en la cadera para que no se mueva. Y lo fijamos hacia abajo. Y 1 y 2. Ahí no sé si se nota. Vamos a poner la otra parte. Es súper simple. Y no se calienten la cabeza porque esto es la estructura base. Y chao, no necesitamos detalles, no necesitamos que se vea bonito ni nada. Esto es algo funcional, ¿ya? Entonces, si es que les quedó chueco, con los mismos dedos se puede arreglar ahí. Y estamos con la figura base. Hacemos lo mismo en el pecho. Abrimos un poco este pecho y envolvemos. Partimos la mitad del scotch, que es muy grande. Envolvemos nuevamente. Entonces ahí queda una estructura. Ahí. Bien. ¿Ya? Esto es súper simple. ¿Lograron hacerlo? Ahí, allá en la sala de espera. O sea, lo estoy terminando yo todavía. En el fondo es esto. Entonces lo vamos acomodando en la medida que queramos, no sé, levantarle un brazo, bajarle un brazo, sino que este brazo está muy largo. ¿Se fijan? Está más largo que el otro. Entonces lo corto. Ya, lo corto un poquito ahí. Ya. Y ahí quedó con las patitas para adelante este muñequito. Y esto lo vamos a trabajar ¿con qué? No podemos trabajarlo con la técnica del pellizco. Así que ¿con cuál técnica lo vamos a trabajar? Modelado. Modelado, ¿cierto? Aquí está. Vamos a ir incorporando partes. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Tomamos del centro hacia los lados, vamos incorporando estas partecitas para hacer este cuerpo. Ahí. Y vamos poniendo las partes desde el centro hacia los lados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que evitar siempre? ¿Quién se acuerda? ¿Las burbujas? Las burbujas. Entonces, si incorporamos la arcilla desde el centro hacia los lados, evitamos que se generen espacios de aire. Perdón. Ya, vamos incorporando entonces más y más. Tratemos de no preocuparnos tanto de qué forma queda, sino de ir incorporando también, que se vaya gozando. Y después le vamos dando forma con las estecas. ¿Ok? Entonces hacemos esta figurita antropomorfa que tal vez requiera, no sé, tal vez no quiero hacerle piernas, tal vez quiero hacerle una base lisa. Sin embargo, con estas piernas puedo guiarme para hacer su ancho, ¿ya? Fijándome en las caderas. Entonces, de esta forma vamos incorporando el material. Vamos a aprovechar de revisar también los trabajos que fueron enviando para darles sugerencias, observaciones, ¿está? Porque
estuvieron súper trabajólicos. Me encantó eso. Mandaron 80.000 trabajos. Pocos mandaron los bosquejos. Eso me llamó la atención. Mandar los bosquejos porque así yo puedo ver cómo van hilando esa idea en la cabeza y cómo termina el resultado en el modelado. ¿Se fijan que ahí tengo una estructura? Esto es una estructura antropomorfa, más allá de que sea figurativa o no, hace referencia a un cuerpo. En este caso es un cuerpo más femenino tal vez, porque sus caderas las vamos a hacer más anchas. Y vamos a ir incorporando tal vez pechos. Están presentes en la obra Pachamama. Un pecho de mujer. Un poco andino, como cordillerano. Entonces, preguntarles, ¿cuáles son los aspectos que habíamos visto en la obra de Martha Colvin, que destacamos y que dijimos que ojalá estuvieran presentes en la escultura de lo que hacían ustedes en estos 5 bosquejos de la semana? ¿Quién se atreve ahí a contestar? Tengo a alguien con el micrófono prendido que se escucha mucho ruido. ¿Tengo audio? No tengo audio. Apagar el micrófono. ¿Tengo audio? Escuchamos, Baldomero. ¿Tú tenías el audio encendido? Sí. ¿Ahí? Te escuchamos. Decía que rescataba de la escultura de Martha Colvin, preguntaba. De lo que habíamos visto en la clase. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo escucho re mal porque estoy en un celular y tengo que escuchar con los audífonos. Bueno, lo primero, este asunto de la maternidad me llamó la atención. O sea, para mí, por ejemplo, con mi experiencia en la abstracción geométrica, por ejemplo, me imagino que esta parte de la maternidad es más difícil de expresarla. Me imagino, digo yo, pero ella lo hizo. Muchos artistas lo harán. La naturaleza también, el cosmos, la relación de la persona con las cosas comunes, con las cosas de la vida diaria. Y en esta parte de la maternidad es como pensar en la madre tierra. Y pensar en la madre tierra es pensar en la mujer, en lo que significa la mujer, la vida. Eso es muy importante porque en este taller hay muchas damas, la gran mayoría, y me encanta de que se tenga esa conciencia de la naturaleza femenina, y eso es muy importante para nosotros como personas, pero también para nosotros como personas que tenemos inquietudes de diferente tipo que de alguna u otra manera la queremos plasmar. Puede ser en un trabajo escultórico, en una pintura, en un trabajo profesional, en un trabajo de oficio, pero tener importante más allá del sentido escultórico de la vida de Martha Colvin me llamaba la atención esas cosas de la maternidad, la madre naturaleza, la relación con el cosmos. Y también me inquieta más la parte que voy a estudiar más tranquilamente con los videos que me puedan llegar, es el tejido escultórico que desarrolla ella en los diferentes materiales y en los diferentes lenguajes escultóricos también. Su relación con las formas.
estamos hablando de un análisis más bien estético que hicimos de la obra, entonces para que no nos vayamos tanto del tema, hablamos de que la obra de Marta principalmente tenía formas orgánicas, ¿lo recuerdan? ¿A qué hace referencia la forma orgánica? A ver quién puede... ¿Quién podría describir lo que es orgánico? ¿Recuerdan que hablábamos de eso? ¿Cómo es una forma orgánica en escultura? Algo recogido de la naturaleza. Siempre te vas por la pista del lado lo es de la naturaleza. Algo orgánico. A ver, escucho muy, muy mal. Erika decía que era algo que se recogía de la naturaleza. Claro, son formas que encontramos en la naturaleza, que en general son formas ondulantes, son formas sinuosas que nos remiten como a la fertilidad y a todas las formas que encontramos en lo que es la naturaleza, ¿ya? Montañas, olas, la forma de los pétalos, todo eso es orgánico. A diferencia de las formas más punzantes, ¿ya? Eso sería como algo más lineal, no es tan orgánico, ¿ya? Entonces la obra de Marta es sumamente orgánica en cuanto a sus formas. También había un aspecto que podíamos destacar que era el vacío, ¿recuerdan? Cómo ella juega no solamente con el elemento y con el material que trabaja, sino que con lo que no trabaja, que es parte de su obra. Ese vacío presente nos entrega una obra mucho más completa que algo que sea macizo, ¿ya? Entonces ella juega con el espacio que no trabaja, haciendo suyo inclusive el vacío. Entonces eso es sumamente reflexivo y muy concienzudo, ¿ya? Lo otro que trabaja son las grandes dimensiones. Eso también habíamos hablado de la monumentalidad en algunas esculturas. Trabaja también elementos de la maternidad, como decía Baldomero, y vimos también que había dentro de su obra la referencia constante a culturas ancestrales. Estaba todo lo relacionado con la cultura Rapa Nui, porque ella realizó un viaje, trató de hacer figuras relacionadas con espíritus protectores de allá, y también la obra Machi, la obra Caleuche, que está ligado a elementos visuales presentes en distintos sectores de Chile, y que tienen local, ¿ya? Ella se destaca por establecer un contacto con la cultura local, y es un contacto dialogante, donde ella se presenta a este lugar. Uno ve eso y dice, Marta Colvin es perteneciente a Chile, ¿ya? Ella en su obra plasma elementos ya sean geográficos o culturales de pueblos ancestrales de acá de Chile, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Lo no figurativo y la abstracción, que por ahí alguien decía que le costaba la abstracción. ¿Quién era que decía eso? A ver. Parece que era Ay, déjenme revisar por ahí Yo era profesora, María Teresa. María Teresa, ¿por qué? Sí, es que me cuesta salirme de la figura. Claro. Yo he estado como dándome vuelta desde que usted nos dio las tareas. Bueno, en este momento no estoy en Chillán, sino que a mí me gusta mucho el mar. Ya. Y creo que para allá va como mi línea, digamos. Así como la Marta Colvin era como de cordillera, a mí me llama mucho la atención todo lo que viene y procede del mar. El agua, los peces, las caracolas, los barcos. Eso me llama mucho la atención. En realidad es como lo que más me agrada. Y me ha costado, por ejemplo, imaginarme el mar, pero sin que sea tan obvia la figura del mar. Es complejo porque ahí estamos hablando de un sistema de pensamiento más elevado, ¿ya?
Claro. el crear es mucho más complejo que memorizar, es mucho más complejo que repetir, entonces estamos no haciendo lo que vemos, sino que dándole una vuelta, Claro. saboreando un poco Sí. esa realidad. Y, Y profesora, y como a mí también me gusta escribir, ¿ya? lo he relacionado mucho con el tema de la literatura, de la poesía, porque ¿Ya? la poesía, uno tiene que decir lo que siente, lo que ve, lo que piensa, pero no de la manera que se ha dicho siempre. Claro, como O una como lo ha dicho metáfora. otro, claro, como lo han dicho otros, pero ahora tengo el juego de que no es con la palabra, sino que es con la forma. Muy bien, poesía visual, qué lindo. Entonces, yo he jugado harto y he hecho varias figuritas y a veces digo, parece una locura, pero esa es la idea. Yo pienso que esa es la idea. Empezar a provocar uno la creatividad. Y no tener miedo a ponernos un poco jugados, un poco loquillos, como dice María Teresa. Porque en el fondo es un terreno donde estamos a salvo, donde podemos permitirnos esa locura, permitirnos el experimentar y explorar, ¿ya? El que yo trabaje con arcilla y que haga algo que sea no convencional, no le afecta absolutamente a nadie más que a la materia que es con la que estoy trabajando. Así que efectivamente se pierde ese contacto con la creación en la medida que vamos creciendo y que vamos siendo parte de distintas estructuras sociales, como la escolarización, la familia, el trabajo. Porque tú a un niño le pasas algo para modelar y lo va a hacer y no le va a preocupar si se parece o no se parece, si es figurativo o no figurativo, lo hace. Y lo hace gustoso, ¿ya? No solamente lo va a hacer, sino que lo va a disfrutar. Y más allá del resultado que tenga con esta creación, el solo hecho de palpar una textura distinta, de poder modelar, de poder moldear este soporte que es la arcilla, le genera un goce, ¿ya? Entonces, crear es una invitación a ser niños también, en su vida cotidiana. Ella era una persona muy amorosa, muy vivaz, muy de contar anécdotas, ¿ya? Su esposo, su pareja, que era un francés muy intelectual, no era así, era más racional, era este intelecto así como duro, que mucho libro, pocas palabras, poca risa, y ella era un amor de persona por todo lo que he logrado investigar yo, y dicen que era muy de corazón, ¿ya? Y sin lugar a dudas, porque tiene un diálogo tan abierto con lo que es poder transparentar esto que está en su mundo interior y llevarlo afuera, que es obvio que tenía que ser una persona así de amorosa, así de expresiva, así de vivaz, ¿ya? Ella se conecta con su niño interior, se conecta con este juego y lo sufre, lo vive, lo tensiona de distintas formas, y logra, y estamos hablando de jugar no en un sentido de peyorativo, ¿ya? El juego es una actividad propiamente humana que nos permite conocer mucho y que cognitivamente afianza nuestro sistema y nuestras neuronas para que generen mapas neurales en los que podemos ser mucho más creativos. El juego nos permite ser creativos porque en el fondo es un desafío y que lo disfrutamos al hacer. Entonces, por eso yo les decía, acá estamos jugando, acá estamos atreviéndonos a intervenir elementos de una manera lúdica. Siempre tiene que estar al principio del juego. Un poco de arcilla, que a todo esto les cuento, se me quedó una por ahí escondida y se me llenó de hongos la tela, así que ojo con dejar arcillas perdidas porque tuve que botar ahí un montón de material. Entonces, con lo que es el trabajar la abstracción. Sí, a mí también me cuesta un montón. ¿Quién habla ahí? Yo, Josefina.
También me cuesta mucho, soy mucho más tangible, me gusta tratar de replicar, ¿no? Esto de imaginar y crear me cuesta. ¿Ya? ¿Ya? Ah, tú tienes un hijo ahí. ¿Es un hijo, sobrino, hijo? Es mi hijo y está con la arcilla también. Tenemos que compartir todas las actividades, porque en esta hora él está conmigo. Oye, y cuéntame una cosa, ¿tú no ves cómo él trabaja la arcilla? ¿No has intentado un poco imitarlo? Es que a él, bueno, lo que más le gusta es explorar los materiales con la arcilla, como que tiene mucho menos limitantes que uno, entonces él va a llenarla de arena, echar piedras, ponerle pasto, pero también lo encuentro como, claro, mi primer instinto es decirle no, como, no se hace así, pero Sí, está súper. La técnica mixta también la trabaja Marta Colvin en su obra. De hecho, vimos una que era como muy difícil diferenciar si el trabajo estaba hecho con madera o con... Claudia, te silenciaste. te silenciaste justo. estaba silenciando por ahí alguien que se le enciende el micrófono. Ahí sí. Yo no sé si, Catherine, si está por ahí el PPT para que lo podamos ver, porque hay gente que no vino la semana pasada. Yo les mandé a todos el PPT. Sí. Ya, súper. Por correo y por el grupo. Excelente. Entonces ahí yo les pido que vayamos hojeando esto porque hay obras de Marta que tienen un trabajo en distintos materiales. ¿Ya? Es la que se llama letanía. Sí, sí, que era, pero potentísimo. De fierro fundido que parecía un poco piedra volcánica. ¿Te acuerdas que hablábamos de eso, Catherine? Que tenía como unos tonos medios azulosos y que era claramente punzante, distinto a los otros elementos más orgánicos, y hacía referencia a una especie de frialdad, decía yo. Entonces, también ella se permitía salir de los esquemas de lo que estaba acostumbrada e incomodarse. El arte tiene que ser incomodidad el rato, pero tiene que ser igual una incomodidad, porque si no estamos repitiendo un patrón y eso es como ya algo más decorativo. El hacer así en serie y hacer algo que me resulte fácil, termina siendo algo que es técnica pura. Y el arte va más allá de lo que es técnica pura. Entonces, ahí como que hay que, siempre que estamos haciendo algo, decir, ya, si esto me resulta muy fácil, tengo que irme por el otro camino porque hay que buscar algo que me sea más lejos, porque se evita mucho en el colegio. No sé si alguien acá habrá visto en los planes normales, en su formación académica del colegio, abstracción, porque en general no se trabaja la abstracción, se hace mucho lo que es el trabajo en base a objetivos más ligados con un arte más europeo y clásico, que fue lo que en un momento buscaba Marta. Pero que sin embargo ella sobrepasó eso, entonces se le quedaba un poco corto esto academicista, porque si ella hubiera seguido realizando obras basadas en la escuela clásica, lo más probable es que no hubiera destacado, ¿ya? Porque lo que la hace a ella un valor dentro de lo que es y esa propuesta nueva no se puede presentar si no es a través de la constante experimentación. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cómo van a ir con las figuras? Quería comentar también algunos trabajos. En ocasiones, en el arte, menos es más. ¿Ya? Súper importante eso, el estar trabajando con 2 elementos o tal vez 3, permite entregar un contenido mucho más claro que estén presentes en nuestra obra al unísono, ¿ya? Es como que se pierde un poco el mensaje o se pierde un poco el foco cuando tenemos mucha información. Si se fijan en la obra de Marta,
está presente de manera clara, 2 o 3 elementos, y nos quedamos con eso, ¿ya? No hay mucha información presente. Ella trabaja, otro punto importante, y elementos que eran completamente lisos, y eso hacía que se resaltaran los elementos con textura, o sea, estaban al servicio de los elementos con textura, aquellos que no la tenían, ¿ya? Pero bajo ningún punto exacerbaba el tema de la textura, siempre era más importante el configurar un elemento total en la obra, ¿ya? Que era la forma, ¿ya? Esta tridimensionalidad, ¿ok? Entonces aquí vamos moldeando y podemos ir cambiándola mientras está fresco la orientación. Como son alambre y una estructura de alambre, vamos cambiando la orientación. Esto lo podemos utilizar para escultura antropomorfa o para otro tipo de escultura. Por ejemplo, si quisiera, como hablaba con respecto a las caracolas, la señora María Teresa, yo le pregunto, ¿qué pasa si tensionamos una estructura de caracola con una figura antropomorfa? ¿Qué pasaría ahí de ir viendo una estructura humanoide y que tenga este relieve un poco de las conchas con las que trabaja? Yo creo que sería súper interesante. Claudia, ¿sabes qué? Justamente otra persona hizo ese trabajo. Sí. A ver. Alfaro. Una forma de caracola con una persona. Hoy voy a buscar el celular para mirar, porque habíamos quedado hoy de socializar los trabajos que han presentado. Entonces voy a revisarlos acá en el celular. Estoy con las manos llenas de arcilla. Eso me dio risa porque el otro día salí a trabajar y tenía así como unas mangas llenas de arcilla. Y dije, ¡ay, esto es el recordatorio de mi taller! Acá tenemos taller escultura. Y maravilloso lo que envía Roxana. Uy, sí, mandó ahora algo a las 6:15. Súper bien, Roxana. ¿Por qué? Porque acá tenemos muchos elementos, es lo que acaba de mandar Roxana a las 6:15. Tenemos elementos relacionados con la maternidad, ¿ya? Es una escultura que hay un busto femenino que solamente un poco cabizbaja, trabaja con el hueco, con todo lo que es el vacío. Excelente, ¿ya? Súper bien. El bosquejo, muy bien. El otro, bloques, perfecto. Utiliza ahí la textura, maravilloso. Utilizaste la textura, los 2 bloques. Muy, muy bien. Me encantó. Maravilloso esto que estamos viendo acá de la Roxana. Muy potente, súper bien. Acá. Ay, mira, súper. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos muchas formas presentes. Entonces, ¿cómo podemos, Teresa, tomar esas formas y hacer una sola estructura orgánica? ¿Ya? Que tal vez estas olas se hagan presentes en estas caracolas volcanes, y que sea una especie de erosión, como un camino para que tú veas cómo queda una concha erosionada con el mar. Ya pierde el exceso de información, termina siendo como una estructura más simple. Porque la abstracción en el fondo es como sintetizar las formas, ¿ya? Si esto tiene 10 curvas, le pongo 2, 3, y con eso tengo la información. ¿Ok? Mira, súper bien acá. Ah, acá está lo que reenviaba Catherine. Sí. A ciertas esculturas de Marta y en el bosquejo podemos ver de hecho se parece a las Venus paleolíticas. Esto hace referencia a las primeras esculturas realizadas y encontradas, que estamos hablando de muchos años,
que se enterraban en los sembradíos cuando el hombre comienza a sentarse, el ser humano comienza a sentarse, y se esculpían unas figuras así pequeñas en arcilla, la fertilidad. Y estas Venus eran muy sinuosas, muy voluptuosas. Se parecen a las Venus, maravilloso. Ya, vamos a seguir viendo hacia atrás. Tenemos acá a Mauricio. Mauricio, escucha, no alcanzo a verlo tan bien porque está, hay como 3 figuras en una. Ya, Mauricio hizo el bosquejo, que no son tan orgánicas, ¿ya? Y la parte de arriba. Entonces ahí como que se provoca como una disonancia. Es maravilloso porque tiene como una textura un poco ósea. Y eso hace que sea muy orgánico finalmente, ¿ya? Es como un hueso extraño, distinto. Tiene esos huecos, pero ya, tal vez ahí pegarle una pulidita. Y ver el tema del equilibrio. ¿Cómo hago yo para que esta obra se pare? Si es que se va para un lado por el tema del peso. Entonces, si vamos a hacer una obra, tenemos que ver, o la ponemos recostada, o la ponemos de pie, o hacemos una estructura en alambre para lograr mantenerla de pie, que eso es lo que nos permite, en el fondo, esta estructura, el hacer súper bien lo de Mauricio. Me gusta porque pareciera un hallazgo. Pareciera algo... ¿Este también es de Mauricio? Sí, Mauricio. Bien, estos como gusanillos saliendo ahí de la superficie. La base, nuevamente, está como disonante con la estructura cuadrado. Entonces como que no dialoga la base con la parte superior. Ahí, ojo. Si dejamos la pura parte de arriba y hacemos una estructura rocosa de base, tal vez funciona mucho mejor. Muy bien. A ver acá. Muy bien, Tere. No pudo conectarse a la clase, que el video realizó las actividades. Ya, hizo la técnica del pellizco 2 veces y una estructura que hace referencia a una mujer. Muy parecida como los cacharritos que hay en Pomaire. ¿Sí o no? Sí. Sí, me gustó mucho. Porque también tiene esto que es como de recapturar elementos de la cultura visual donde estamos. Acá, Tere, María Teresa, tenemos esta como cola, hay unas especies de hojas, entonces hay como que sí y no. Pero ese es mi problema. No, sí. Ese es mi problema, al parecer, en la abstracción, que me cuesta simplificar la información. Claro. Entonces ahora, ahí con lo que usted me está diciendo. Sí. El ejercicio de mirar como las conchas erosionadas. El mirar, por ejemplo, el corazón humano. ¿Qué es lo más complejo que puede ver el corazón humano? Una ilustración en la que aparezca la grasa, las distintas venas, las arterias, y todo en distintos colores rojos, con texturas distintas. ¿Y qué es lo más simple que puede ser un corazón? Un triángulo rojo. ¿Ya? Entonces, en ese camino de hacer algo tan simple como un triángulo rojo, en que se defina, pero que tampoco termine siendo un elemento así como Bauhaus, minimalista total, ¿ya? Sino que ahí
Hay un universo, es como entre el 0 y el 1, uno cree que hay un puro número, pero hay 800.000 millones de decimales. Ya es como descubrir un mundo nuevo. Pero hay gente que cree que entre el 0 y 1 hay un puro dígito. Entonces nosotros vamos a aventurarnos en ese camino. Y en ese camino, María Teresa, existe el indagar, el experimentar, el probar, el errar también. De repente, hoy hice esta cuestión y se me cayó entero. Perdí todo este material, porque no solamente a veces no cumplo con lo que quería hacer, sino que dejo las cosas. Pero no va a pasar nada más, porque como este curso no es un curso para hacer bypass en el corazón, no vamos a matar a nadie. Sí. Solamente vamos a trabajar con la y de eso se trata también. Sí, de echar a perder, de atreverse. Y a los que por último no te resulta, vas a estar toda la vida tratando, y es un ejercicio que permite generar conexiones neuronales nuevas. El arte, como ya está reconocido en la arte terapia, genera mecanismos de plasticidad neuronal, ¿ya? Al realizar este tipo de actividades, nosotros no solamente estamos trabajando nuestra motricidad fina, nuestra motricidad gruesa, en el caso de Baldomero, que trabaja con estos tremendos mueve no sé cómo, hasta lograr estos resultados maravillosos que nos ha ido mandando, que terminan obviamente de motricidad fina. No solamente trabajamos nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, ¿ya? Y mucho de lo que hay que hacer es romper con ciertos paradigmas que se nos instala en una sociedad que es bastante competitiva, donde todo tiene que funcionar, servir para algo, o si no, no tiene sentido, ¿ya? El arte no es funcional. Estoy haciendo, si no, ahí estaríamos haciendo un curso de cerámica y porcelana, no sé, claro, para hacer casitas. No voy a hacer un textil tampoco, no vamos a hacer nada funcional. Esto que estamos haciendo es una actividad de goce puro. Acá tenemos otra forma de María Teresa, no, de Roxana, sí, que es la misma, parece que es cuando la estaba empezando. Súper, me gusta esa espalda. Con las estecas. Con las estecas, porque se va ahí el trazo y después ella lo afinó. Me encanta. Me encanta porque es un proceso. Acá que nos invitaron a un taller, pim, pim, pim. Yo voy a mandar, mira acá, profe, mire, y ocupó Balbotina en pegar estos tres bloques. Así que empieza a figurar. Roxana. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí, está en pie. De hecho, lo dejé ahí, está paradito ahora en la tarde al lado de la lámpara. Súper. Quedó súper bien entonces. Me encanta. No me atrevo, pero es que era una idea que me andaba dando vuelta. Entonces, miré todo lo que hizo Marta Colvin, administradora de ella, y por ahí traté de sacar algunas cositas para aplicarlas. Acá más arriba, Tere nos manda su trabajo, que tiene una base bastante orgánica y que tiene mucho hueco. Parece una flor. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Y acá hay otro de Mauricio. Este está muy bueno y se parece a estas estructuras que eran... sí. Que contenían información adentro, que era como... Sí, está súper. Tal vez habría que definir ahí un poco, pero está bastante interesante. Una especie de medusa.
¿Quién más mandó? Ah, las caracolas de Tere. Tere, dedícate a eso, es que las caracolas están hermosas. Y si vendes ahí me avisas porque quiero una para mí. Esta, la primera, yo la encontré maravillosa. A ver si la alcancen a ver, la voy a mostrar desde acá de mi... Ay. Esa. Está pero... Te fijas que ahí es como la forma justa, incluso le quitaste algunos elementos que eran como más punzantes. Me gustó mucho esa, yo quedé súper impresionada con esa primera... Profesora, ¿Sí? yo lo que le iba a preguntar, como nosotros no tenemos horno ni esas cosas, ¿qué pasa con este tipo de cerámica, con estos ejercicios que hemos hecho? ¿Se secan solos nada más? Claro, habría que secarlo solo. Así es que tú no puedes ocuparlo como ¿cómo se podría decir? Como funcional, así como un elemento para servirte algo. No puedes hacer una taza sin un secado en horno. Ya. ¿Y se ¿Ya? pueden pintar o no? ¿Se pueden pintar? Eso es complejo porque hay una especie de engobe con el que puedes pintar mezclando esta balbotina con el agua, la balbotina arcilla, entonces, pero te queda un tono mucho más opaco. Entonces, a mí yo creo que queda bastante interesante. Entonces, lo que pueden hacer es ir haciendo pruebas, haciendo esta balbotina, que la mezclamos con un poquito de pintura. Tiene que ser pintura al agua, no puede ser óleo, por si acaso, porque el óleo trabaja con aceites o con diluyentes. Entonces tiene que ser... Yo lo he hecho de trabajar esto y pinto y queda como un toquecito de color. Ya no queda el color fijo, ni brillante, ni vibrante, ni nada. A diferencia de que si lo hacemos en horno, para colores más vivos tiene que ser un horno menos caliente, y para colores que tal vez no sean tan vivos, pero una estructura como la porcelana, pero no toma tonos tan vivos. Por eso en porcelana se hacen como detallitos, así como las típicas florcitas y cosas así, y cuando vemos ya esos maceteros rojos o con colores, es como algo que tiene un tiempo de cocción menor. Son súper caros los hornos, así como para comprarse un horno propio, no sé, 1 millón, tal vez 2 millones, no sé, son súper carísimos. Pero, ya, por lo menos acá en Santiago se hace así, y te arriendan ahí el horno y puedes coser tus piezas con las de otras personas, pero teniendo la confianza que esa persona la trabajó bien, porque si la trabajó mal, estalla y te estallan todas tus piezas. Así que es como un salto al vacío. Más confianza que para casarse. Sí. Porque tenía una pura oportunidad. Si la echaste a perder, la echaste a perder. Entonces ahí yo creo que es complejo. De 5 minutitos, como se nos vino largo esta jornada de 2 horas, vamos a seguir analizando. Quiero que prendan las cámaras, que vayan mostrando lo que están haciendo mientras van hablando para ir acompañándolos. Es importante que definamos que vamos a hacer un trabajo final, ¿ya? Por eso estaban los ejercicios, por eso ahora compartir lo que quiere hacer esta estructura de metal, que puede variar, ¿ya? Ustedes pueden hacer una estructura cilíndrica, espiral o lo que deseen, si es que desean trabajar con alambre, les va a servir un montón, ¿ya? Pueden incluso hacer la estructura en el bosquejo y luego hacer como un esqueleto en bosquejo para trasladarlo al alambre de acuerdo a las medidas que ustedes mismos le hagan en dibujo. ¿Entienden lo que explico? Sí. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer una estructura así con unos tremendos brazos y hacer un soporte por fuera, lo pueden hacer, ¿ya?
técnica del modelado, como les mencionaba, tiene poco de agua. Si vamos a trabajar una estructura más grande, un palito. Con el palito podemos dar pequeños golpecitos en vez de raspar. Con estos pequeños golpecitos, cuando la arcilla está húmeda, vamos logrando que se condense y en ocasiones se va a ir alisando. ¿Ya? Si yo trabajo natural que me tocó trabajar. Entonces, de repente, esto tiene que ser golpecito suave, si no le va a quedar un hoyo ahí en el... Si es que está muy mojado. Hacemos unos pequeños golpecitos porque hay zonas en las que no podemos trabajar. Y les voy a mostrar, miren un cachito acá, con qué podemos hacer esos golpecitos. Y tengo acá elementos que son alternativos y que pueden servir como cuando me da la locura de tejer, porque me da por época. Una época tejo, otra época pinto, otra época me pongo a tejer. Ahora me había dado buena parte. Y con esto voy alisando muy suavecito y tiene que ser de una forma muy uniforme. ¿Ya? Porque si no, en vez de dejar más liso, vamos a aplicar presión y entonces ahí se fijan y luego alisamos un poco, muy suavemente. ¿Ya? La idea es que no se noten ahí, o que sí se noten, ustedes definen ahí cómo quieran trabajar. Estas texturas que se dan con el uso de las herramientas. Pueden haber texturas. ¿Ya? Cualquier cosa que esté presente en mi obra, yo tengo que decir, eso está ahí porque puede que haya una obra que tenga muy marcada su uso de material, sea como una estructura más tosca, eso está bien fundamentado, y se ve como un trabajo consciente, está bien. Si me quedo así porque se me pasó, no es tan bueno. Entonces ahí vamos golpeando, pero tiene que ser, uno va ahí echando a perder, como decíamos, la presión exacta para poder ir dando esos golpecitos y que no quede marcado. O sea, acá yo lo voy haciendo y queda bastante bien. Y se me ocurre tal vez que, como esto está aún medio mojado, puedo cambiar la forma de hacerlo. Entonces ahí voy golpeando nuevamente y se va aún como diseccionado. Súper. Y ahora uno dice, cuando está modelando, pucha, qué difícil esos pliegues que tiene y esas grietas que tiene la obra de Marta. Uno dice, tiene unas hendiduras, no debe ser tan complejo, pero pucha que es complejo que se vean así esas hendiduras, ¿sí o no? ¿No les pasó? Ella hace que se vea muy... momento de hacerlo, ahí nos damos cuenta de la complejidad y el grado de técnica que requiere el trabajar este elemento de esa forma. Voy a ir acomodando acá un poco más. Súper. Ya entonces vamos a dar un break de 5 minutitos para que vayan por su tecito, para que vayan a... y nos vemos pasadito las 7. ¿Les parece bien? Súper. Vamos.